Comunidad Cristiana Soyapango le invita a que en los próximos minutos prepare su corazón para recibir de la palabra de Dios en voz del pastor general Julio César Valencia. Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Esta mañana usted tiene un bosquejo sin notas. Yo voy a pedirle a mi hermano que escriba, apunte ahí todo lo que aparezca en la pantalla y pueda hacer anotaciones a medida tengamos este tiempo que vamos a compartir esta mañana. Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 7. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice la palabra del Señor: deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, porque os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Padre, esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, estar en tu casa, por permitirnos, Señor, vivir en un país donde se predica tu palabra abiertamente, deliberadamente. Enviamos una palabra de bendición y de sanidad para nuestro pastor general. Sánale, mi Señor, en el nombre de Jesús, y permita que pronto pueda estar con nosotros acá en la casa de Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Como bien nos explicaba Pastor Julio, el día 24, este día vamos a tener un tiempo muy especial para compartir con nuestros hermanos misioneros. Esta iglesia, mi amado hermano, es una iglesia misionera y damos gracias a Dios que durante los casi 7 años que tenemos de estar en esta iglesia, hemos apoyado la labor misionera. Desde el primer día que nos reunimos en esta iglesia, que solamente utilizábamos la primera banca, las familias que estábamos acá representadas, recogimos una ofrenda. Esa ofrenda se metió en un sobrecito y el pastor Julio la guarda como un recuerdo de que fue la primera ofrenda que se recibió en esta iglesia. Pero al poco tiempo y luego de haber inaugurado la iglesia, entonces el pastor dijo: necesitamos también sembrar en las misiones. E inmediatamente, mi hermano, empezó esta iglesia a apoyar a una familia misionera, la familia Vélez, que están en Perú. Y esta iglesia, mi hermano, no se ha detenido en la ofrenda misionera. Quiero decirle, hermano, que somos una iglesia tiernita, por decirlo así, pero a esta altura, durante estos casi 7 años, hemos ofrendado a las misiones. Estoy hablando de las mundiales alrededor del mundo, miles de dólares para llevar la palabra de Dios a lugares donde probablemente usted y yo nunca podamos ir. Por ejemplo, a la India, a Kirguistán, a otros países donde es mejor no comentarlo porque son lugares donde es prohibido hablar el evangelio, y usted sabe que nuestra radio está en internet. Y pues tenemos nosotros, hermanos, esa bendición de que nunca se ha detenido el avance misionero de esta iglesia. Quiero decirle, mi hermano, que como dato, somos una iglesia que la ofrenda misionera nunca ha menguado, al contrario, ha subido. En muchas iglesias, cuando se compromete uno a la obra misionera, le pongo un ejemplo, el total de las ofrendas del 100% se colectan por ahí del 70-80%. En esta iglesia, mi hermano, ha habido meses que se supera el 100%, porque hay hermanos que tal vez no se anotaron a la hora de la convención misionera, pero ese día el Señor les tocó y agarraron un sobrecito de esos rojitos que usted conoce y dan su ofrenda para las misiones.
Así que esta mañana, mis hermanos, tenemos el privilegio de tener con nosotros a la familia Cruz, a quienes yo voy a pedirles por favor que puedan pasar por favor acá al frente. ¿Cómo fue, hermano Chevy? Yo tenía esta pregunta, la decisión de irse a México a predicar la palabra del Señor. ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo le costó irse? ¿Y cuánto tiempo tardó en que lo involucraran en la obra allá en México? Bueno, la verdad es que yo me fui hace 26 años, 26 añotes. Me fui a una boda. Un amigo mexicano me invitó a una boda. Él se estaba casando con una suiza y me fui a la boda y su pastor me invitó a predicar. Y luego, después de la prédica, me llamaron a una reunión que se quería quedarme con pastores jóvenes y yo acepté. Era algo que quería, quedarme en México, y me quedé. ¿En esos días era más fácil la situación migratoria? ¿No habían tantos trámites? Era peor. Hoy en día supuestamente no se necesita visa, pero era muy difícil. Cada mes tenía que salir del país, muy difícil. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos como misionero ya estando en el campo? Pues fue en la iglesia de ella como líder de jóvenes que me quedé. En la iglesia de mi hermana Elizabeth. ¿Cómo viene usted entonces y se conecta de tal manera con hermana Elizabeth que al día de hoy son la familia Cruz? ¿Cuál es el otro apellido de ustedes, hermano? ¿De familia? Bueno, en México se manejan dos nombres. Ella es Espinosa y aquí pues de Cruz. Allá también en su pasaporte dice de Cruz, pero también ella tiene que decir que es Espinosa. Ah, muy bien, Espinosa Cruz. Excelente. ¿Y cuánto tiempo, hermano, tardaron ustedes? Porque entiendo que usted empezó a servir en la iglesia de mi hermana Elizabeth y luego ahí se conocieron, se hicieron amigos. ¿Cómo fue ese periodo? Porque pues muchos probablemente se preguntan, ¿verdad? Bueno, el hermano fue a hacer misiones y a casarse con la hermana, ¿fue? Solo a traer. Aquí hay varios que quieren hacerse misioneros ahorita. Ella era una de mis discípulos en el grupo de jóvenes y pasaron 6 años para que fuéramos novios, y después de esos 6 años pasaron 4 años en que me dieron permiso a sus papás. ¿Cómo es, hermano, la adaptación ya estando uno, digamos, en otra cultura, donde uno muchas veces, sin querer, ofende? Y le pongo un ejemplo. Yo he tenido, pues, para la misericordia del Señor, pues, varias experiencias misioneras en varios países. Y, por ejemplo, allá en el Ecuador, nosotros estábamos haciendo un drama en el cual decíamos: ahora con Cristo mi vida está súper bien. Y los pastores rápidamente nos dijeron: hermanos, esa señal que acaban de hacer es una vulgaridad en este país. No lo vuelvan a hacer, por favor, porque hasta eso utilizó el diablo para que no, la gente, en lugar de sentirse bien, ¿verdad?, por el mensaje del drama, se sintieron ofendidos por la señal que nosotros hicimos. Y entonces, ¿cómo es para un misionero salvadoreño adaptarse a la cultura, a expresiones que ya no puede mencionar, y adaptarse a la comida, mi hermano? Bueno, a la comida no fue un problema. ¿Le Es gustó rica el la comida mole? mexicana, ¿va? Y ella es buena cocinera. Miren, Pepe. Esa. Sí, pero le voy a contar que en mi primera predicación, estaba yo predicando en la iglesia y estaba predicando acerca de un pobre, de un mendigo. Y para ellos, mendigo es mala palabra. Se dice mendigo, no se dice mendigo. Y yo estaba hablando de que el mendigo vio pasar una sombra, vio pasar a alguien y no levantaba la cabeza, estaba pidiendo, y era Jesús. Y cuando lo vio de lejos, se arrepintió que no había pedido más, porque era Jesús. Y yo decía: y el mendigo, y esa es mala palabra para ellos.
y allá se dice el pilón de ribete, ¿sí? Se va la luz. Entonces yo estaba predicando en la oscuridad y decía a cada ratito el mendigo. Y ellos no dicen mendigo. Y después, cuando terminó la predica, me bajaron y me dijeron: mira, no volvás a decir eso, es mala palabra, ¿verdad? Y muchas expresiones que yo he tenido que aprender, ¿verdad? Para agradar a la gente, que aquí se dicen normales, pero allá son malas palabras, o que se dicen aquí, ¿verdad?, que son malas palabras. Por ejemplo, no sé si han visto en el Boulevard de los Héroes, hay un restaurante que se llama Pinche Taco. ¿No ha visto? Ese es muy, muy, muy mala palabra. ¿Sí? Taco es mala palabra, hermano. Ah, no, la otra. La otra. Es una gran mala palabra. Entonces, y si la junta las dos, mendigo, con la otra, más mala palabra todavía. Están anotando, ¿verdad, hermano? Les dije, para que aprendan, si van a México, no digan esas dos palabras. La cultura es muy similar, pero sí tenemos palabras diferentes. Sí, y le decía, hermano, porque en esa ocasión que estuvimos en Ecuador, la esposa de un misionero, del hermano Nelson González, nos dio una preparación antes de ir, y nos decía: hermanos, por favor, allá no vayan a decir la palabra. ¿Cómo? Chichi es mala palabra. Y un chichi para nosotros es lo que tiene allá mi hermano Douglas Jovel, ¿verdad? La chichi. Ay, Dios, hermano, dice usted eso por allá y es tremenda mala palabra, y no se puede decir chinear, y no puede decir chucho ni chucho. O sea que allá mejor usted no hable, hermano. Entonces, eso es lo mejor para un misionero. Hermana Elizabeth, ¿cómo es la vida y cómo cambia la vida de una persona, digamos, llega alguien de otro país a predicar la palabra, ahora ustedes son una familia? ¿Cómo cambia su vida? Porque no es lo mismo que usted se case con una persona de su mismo país a que ahora venga y se case con una persona de una cultura diferente. ¿Cómo es ese cambio? Pues yo creo que es un cambio positivo, porque siempre tener una experiencia con otras culturas enriquece nuestras vidas. Porque cuando estamos solo en nuestro país, con nuestra gente, con lo que nos sentimos cómodos, nuestra forma de ver la vida se vuelve muy, muy compacta. Entonces, cuando estamos expuestos a otras culturas, a otras personas, a otras formas de pensar, eso enriquece nuestras vidas. Y déjeme decirle que ella no creía que yo era misionero, porque yo dormía ella me iba a dejar a mí, y yo dormía en el suelo y me bañaba con agua helada a una temperatura de 4 grados. Y entonces ella decía: ¿cómo puede hacer eso un misionero? Eso no es de misioneros. Entonces ella no concebía que un misionero podía sufrir, pero no me llevaba a su casa, ¿verdad? Y entonces fue un shock para ella el que yo pasara todo esto, pero gracias a Dios era un ejemplo, y gracias a Dios yo estaba feliz. Pero vivía como mendigo, perdón, los primeros días, ¿verdad? Le tocó pesado. Eso era, hermano, porque no recibía un aporte económico del Salvador. Nada. Usted vivía solo de las ofrendas de la iglesia local. Nada, ni esas. ¿De dónde obtenía usted su fondo? De Estados Unidos. Allá usted tenía gente que le ayudaba. Amigos. Pero no era una ofrenda íntegra, digo, porque no. Si tenía que pasar esas situaciones precarias, era porque no era una ofrenda sustanciosa, no era algo mensual. Exactamente. ¿Cómo empieza ese proceso, hermano, en que usted empieza a involucrarse para que la iglesia lo tome en cuenta? Porque entiendo que aún aquí en el país, no es su fuerte de ingresos mensuales. Bueno, hermanos, no quiero hablar mal, dice Carmen Samargura,
Hágalo, hermano. Pero, no sé qué ha pasado, ¿verdad? Mire, Dios no me ha mandado a criticar misiones, pero me ha mandado a servir. Y ellos me mandan a pedir reportes, me mandan a pedir fotos para el calendario. Y ahí estoy, ahí estamos en el calendario, ¿verdad? Pero pistos nos mandan. Por eso le digo que no quiero sacar mis amarguras, ¿verdad? Pues fue un largo proceso. Dios no me llevó, Dios me llamó. Ha sido duro tropezarse con piedras y todo eso, pero Dios me llamó y yo tenía que obedecer a Dios. Y Dios me llamó. ¿Y sabe qué? Él me ha sostenido. En la peor crisis de México, en el año 94, en la peor crisis de México, que yo pedía, Señor, provéeme para jabón, me bañaba con jabón Soberano. ¿Sí? Todavía. Sí. Ya no existe, no saben los hipotes. Pero ¿quién conoce? Muy bien. Él lo conoce. Es que el hermano siempre me hace burla porque yo saco caliche viejo. Es que mire, el hermano se fue en la década de los 80 y nos vino a predicar a un colegio. Y entonces dijo, son jóvenes, le voy a hablar como los jóvenes. Pero habló como los jóvenes de los años 80. Entonces viene y dice, ustedes no saben lo que es que llegue Navidad y no tiene para unos cachos. Y mira, así como ahorita un grillo, cri, cri. Y atrás en la pantalla, cachos igual zapatos. Decían todo. Entonces viene el hermano y decía, y yo quería andar bien tuanis. Otra vez, nadie le entendía, solo los maestros. Sí, de testimonio, hermanos, en la peor crisis de México, yo decía, Señor, proveen para lavar la ropa. No tenía jabón, no tenía nada. Señor, proveen para comprar esto, Señor, proveen. Y en la peor crisis de México, que le quitaron los 3 ceros al peso, ¿qué cree? Yo me encontraba billetes tirados en el suelo. Gloria a Dios. En la peor crisis de México. Gloria. ¿Quién iba a tirar pisto? Pero yo siempre he dicho, Dios es mi proveedor. Amén. Gloria a Dios. Y si la gente no se deja usar por Dios para proveer, Dios siempre va a proveer, de alguna manera u otra. Amén. Y me encontraba varias veces, iba con mis amigos, miren, váyanse adelante, me quedaba atrás y digo, hey, vos lo viste, ¿sí? Yo no vi, yo sí. Y Dios era fiel en proveer. Fíjese, mi hermano, que yo no iba a contar este testimonio, pero el pastor Julio lo contó hace unos domingos atrás. Y resulta ser que hace poco se fue el hermano Armando Escobar también a trabajar cerca de la zona donde mis hermanos, otro misionero que esta iglesia apoya. Y entonces nos reunimos así de emergencia con los pastores para decidir darle al hermano una ofrenda semilla, no lo que le íbamos a estar aportando mensualmente, pero una ofrenda de entrada para que él ahorrara para los pasajes y para todo. Y resulta ser que se nos preguntó cuánto creen. Entonces la cantidad que yo había dicho superaba por $50 a las de mis otros hermanos, pero al final concluimos que estaba bien la otra cantidad que se había dicho. Sin embargo, yo había propuesto que $50 más. Entonces cuando nos reunimos con el hermano, le entregamos la ofrenda, oramos por él, y cuando ya nos íbamos de camino, yo me encontré $50 tirados en la calle. Entonces yo supe que era la respuesta de Dios y le dije, hablemosle al pastor, y lo fuimos a alcanzar, ya iba lejos, para decirle, hizo falta darle esto. Dinero, hermanos, tirado en la calle, y que yo no lo iba a contar, fíjense, porque más de algún hermano pregunta, que el hermano hallar $50 y no los necesita, ¿verdad? Así, cualquiera piensa eso, que para mí son como nada, $50. No, hermano, la misma necesidad que usted puede atravesar, 50 pesos en la mano, hermano, a cualquiera le alegran. Al agarrar $50, usted oye en su mente, feliz Navidad, ta, ta, ta. Pero yo sabía
por la plática que habíamos tenido, que esa ofrenda era para el hermano. Cosas así de maravillosas suceden en la vida de los misioneros. Así que, hermanos, eso me lleva a la primera parte. La obra misionera, mis hermanos, no es fácil. El tema de esta mañana, para que lo note usted ahí en sus hojitas, en su bosquejo, son deberes cristianos hacia los misioneros. ¿Cuáles son los deberes de nosotros como cristianos para con nuestros misioneros? Y el primer punto, mi hermano, como lo hemos estado hablando, es que la obra misionera no es fácil. Yo le digo algo, mi hermano. Muchos de nosotros nos llamamos pobres, pero nosotros, mi hermano, no hemos llegado al tope de la pobreza porque vivimos en un país que lastimosamente, hermano Chevy me dará la razón, desperdiciamos demasiadas cosas. Hay gente que viene de otros países a nuestro país y se van con un dolor en el corazón de ver cómo nosotros desperdiciamos, por decirle algo, los mangos. Ha ido usted al campo y ve el montón de mangos tirados, nadie los aprovecha. Desperdiciamos nosotros demasiado en este país. Si usted va a la tiendona, hay una parte del basurero donde usted se puede encontrar repollos, papas, frutas que están ya demasiado maduras y van a parar a un basurero en vez de que las convirtamos en jaleas o veamos cómo reactivar eso. Entonces, para los misioneros, mis hermanos, no es fácil. Hermano Chevy nos cuenta cómo es difícil incluso a veces tener un jabón para bañarse, un jabón para lavar ropa, y resulta ser que el mismo ocupa para las dos cosas. Pero algo, hermano, que usted nos pueda comentar cómo es de difícil la labor misionera. Y yo quiero que me entienda esto. Oye, mi hermano, le voy a poner un ejemplo que lo voy a decir ahorita antes de que me arrepienta de decirlo. Pero muchas veces los obstáculos más grandes de la obra cristiana evangélica somos los mismos evangélicos. Y fíjese, hermano, que hay, por ejemplo, aquí se suceden dos cosas, y le cuento, hermanos Cruz, que en una reunión de pastores estábamos con hermano Johnny, reunión de pastores a nivel de Soyapango, y un hermano se quejó y dijo que el problema grande porque las iglesias no crecen es porque hay demasiadas iglesias en Soyapango. Ese es el problema. ¿Se imagina usted, mi hermano, la queja que se había llevado para que le pusiéramos un alto porque hay demasiadas iglesias en Soyapango? Parece mentira, hermano, pero es algo que se dio. Luego se da otra situación. Hay una iglesia, y por eso le digo, lo voy a decir antes de que se me quite el impulso. Luego se da un fenómeno de que cuando ya una iglesia va creciendo, nuestra iglesia es una iglesia en desarrollo, rapidito como que dice alguien, oiga esto, está bonito para poner una iglesia, miren cómo se ha llenado. Entonces aparece una por aquí cerquita. ¿Cuál es el problema de eso, mi hermano? Que de repente nosotros estemos aquí predicando y ellos apenas van empezando con la alabanza. Dos cosas: o no me oye usted porque se oye demasiado fuerte las alabanzas, que no es nada malo, es peor que fuera un chupadero. Yo doy gracias a Dios, chupadero, hermana Elizabeth, es un centro de bebidas alcohólicas, ahí está. Y resulta ser que o digamos que el ruido no lo distrae a usted, pero por decirle algo, mi hermano, está el pastor predicando y de repente esa alabanza que está sonando es una alabanza que a usted le encanta mucho, entonces usted empieza a escuchar la alabanza y deja escuchar una palabra que Dios tenía para usted, porque la alabanza la puede poner cuando llegue usted a la casa. Entonces, mi hermano Chevy y Elizabeth, ¿qué es lo más difícil del campo misionero, hablando muchas veces en cuanto a celos ministeriales? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar, el pisto no lo es. ¿Sabía usted que nunca Jesús nos manda a orar por pisto en la misión? Así es. Nunca manda a orar por pisto. Él dice, orad por obreros, porque la mies es mucha, mas los obreros son flojos. Digo poco. Son pocos. Pero Jesús nunca nos manda a orar por dinero. Él dice, ora por obreros. Sí. Bueno, en primer lugar, ya que él decía que desperdiciamos muchas cosas, dígame usted, levante la mano
¿quiénes han visto guayabas en el suelo? ¿Yeah? ¿Y sabe qué? Ellos en México le dan alta importancia a la guayaba. Se compra en el mercado, ¿sí? Y la cosa más difícil, ya le dije, en primer lugar, no es dinero, ¿sí? Porque hay gente que es que no me voy por dinero, es que no hay dinero, es que no me apoyan económicamente. Ese no es el mayor problema. Muchas veces la oposición que encontramos son los líderes, la gente. Lidiar con la gente, ese es el problema más grande y difícil, ¿sí? Déjeme decirle que yo en esa iglesia escúcheme bien, estuve trabajando 2 años. ¿Y sabe qué? Al segundo año yo me di cuenta, encontré que era Asamblea de Dios. Porque allá son muy diferentes las iglesias de Asamblea de Dios. O sea, son iglesias pentecostales, pero son muy diferentes. Entonces, lidiar con los líderes, con la gente, a mí esa fue mi mayor oposición. En Oaxaca, la gente es muy cerradita en su mente, en su cabeza. ¿Sí? Son muy cerraditos. En Oaxaca, en la montaña, ellos le pueden fallar siempre a usted, pero no les vaya a usted fallar una vez porque ya la regó. Les falló para siempre. ¿Sí? No puede fallarles una vez. Ellos siempre. Pero es la cultura cerrada. ¿Sí? Fíjese que en Oaxaca, en todos los estados, tienen cosas de Estados Unidos, almacenes y restaurantes y todo Estados Unidos, y en Oaxaca no hay, no permiten, hacen huelgas y todo y no permiten. En Oaxaca, déjeme decirle que allá Oaxaca es bello, seguro, pero los maestros es el problema, mucha huelga, hasta 2 meses. Fíjese que se fueron 2 meses a hacer huelga al DF. Se fueron 2 meses en huelga y después se vinieron a Oaxaca y le dijeron: vaya, gobernador, hoy sí queremos trabajar, pero páguenos. Los 2 meses que ellos se fueron a echar relajo, ¿sí? Entonces, déjeme decirle que hay en Oaxaca 572 municipios, para que vean qué tan dividida está Oaxaca, muy dividida, ¿sí? Déjeme decirle que Oaxaca, El Salvador, tiene 20,000 kilómetros cuadrados. ¿Alguien me puede corregir? ¿O es cierto? ¿Sí? 20,000 kilómetros cuadrados. Oaxaca tiene 90,000 kilómetros cuadrados. O sea, El Salvador cabe 5 veces ahí, casi 5 veces cabe ahí. Y le digo, hay mucha división. Y esa es la oposición que encontramos, lo difícil en el ministerio. Qué tremendo, mi hermano. En segundo lugar, escriba usted ahí, mi hermano, que la obra misionera involucra a toda la familia de manera directa e indirecta. Quiero decirle, mi hermano, que el objetivo de estar teniendo esta entrevista es para que usted conozca de primera mano la labor misionera. Nuestros hermanos se desgastan en el campo misionero. Precisamente, hermano Chevy, todos estos días que ha estado con nosotros aquí en el país, ha estado haciéndose chequeos médicos. Él ha estado un poco mal de salud, pero como le decía yo en el primer culto, veo que va mejorando, hermano. Yo te veo mejor ahora que antes. Si te escuchas, se te entiende mucho mejor, porque tú lo dijiste recién venido, cómo te había afectado mucho aún para hablar, ¿verdad? La obra misionera, mis hermanos, involucra a toda la familia de manera directa e indirecta. Y quiero decirle, mis hermanos, que al igual que la labor evangelística que se hace aquí en el país, en el caso de los pastores, la obra involucra a toda nuestra familia. Por decirle algo, algunos hermanos, cuando les hemos hecho el llamado a que vengan a servir a la iglesia, me dicen: es que el domingo es el único día que nos levantamos tarde. Pues nosotros, como familias pastorales y todos los que trabajan en los diferentes ministerios, ni modo, tenemos que estar aquí 7:30 y somos los últimos en irnos, nos vamos 2 cultos. Ahora,
yo, hermano, feliz de apoyar esta iglesia y todo, pero ¿y mi hijita de 10 años que ya estuvo en el primer culto y ahora tiene que ir al segundo culto? Se van involucrando y a veces para la familia es un tanto difícil involucrarse. ¿Qué nos cuenta usted de eso, hermana Elizabeth? ¿Cómo es el rol de la familia misionera en el campo misionero? Mejor me lo pasa a mí. Ella le dijo, contesta tú. Eso. Ella dice que mi hobby es estresarme, que me estreso mucho. Entonces, ella es una buena ayuda idónea, porque en esos momentos de estrés, en esos momentos que tengo que tomar decisiones de una iglesia que me está dando problemas, que estoy pensando ahí, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Ella me da una palabra y eso me anima, eso me ayuda a tomar la decisión que tengo que tomar. Y en cuanto a hacer ministerio con familia, pues Nehemías, una vez al año, hoy sería, si Dios lo permite, en este año, el año número 10, 10º, que regalamos juguetes, regalos. Les pedimos en las iglesias en México, a 3 iglesias, que en una caja de zapatos pongan regalos, pongan colores, juguetes, pongan artículos de higiene y cosas así. Y eso lo llevamos a la montaña. Casi siempre recogemos 400 regalos y este es el 10º mes año que lo hacemos. 10 años haciendo esto y no es fácil, es pesado. Y Nemi, él me ayuda mucho a mí. A él, en primer lugar, le encanta ir a la montaña. Él lloraba los primeros meses que yo tenía que dejarnos. Y yo me iba solo, él casi lloraba que yo me tenía que ir. Y él quiere ir a repartir regalos. Él los reparte los regalos a los niños. Y en los regalos, él se pone a brincar conmigo, a cantar con además los niños, a hacer damas. Él hace de todo conmigo. No es ajeno al ministerio. No es algo que yo le he impuesto. Es algo que con gusto él lo quiere hacer. Y él está aprendiendo a primera mano a hacer misiones. Cuando sea grande, yo no quiero que él sea misionero. Pero si es doctor, mucho mejor, porque puede servir a Dios mejor. Y me apoya. Me da ofrendas. Él puede hacer lo que él quiera con su vida, pero él va a servir a Dios con la profesión que tenga, ¿sí? Y a eso yo le llamo mentalidad misionera, corazón de siervo, ¿sí? Así es que ella me apoya mucho a mí en el ministerio. Yo la apoyo a ella con los niños que tiene y yo feliz de apoyarla a ella, ¿verdad? Y Nehemías feliz de hacer ministerio conmigo. Y quizás déjeme darle un comercial. Mire, muchos jóvenes se casan y ¿sabe qué? Eran líderes, servían en la iglesia y cuando se casan se acabó, ya no sirven. Muchos hasta la iglesia dejan de ir, sí, pero ¿sabe qué? Ahí es donde tienen que pensar, orar, que Dios les dé un hombre idóneo que piense y explote en usted sus sueños, ¿sí? Porque usted tiene también sueños, no solo el nombre, ¿sí? Todos agarran aquel versículo y ese versículo está mal aplicado. Y tu Dios será mi Dios, ¿sí? Y te seguiré donde vayas y todo. Pero no está diciendo nunca dejar el servicio al Señor. Nunca dejar el servicio al Señor. Pero hay quienes lo hacen, que se casan y dejan el servicio. Pero en esta ocasión con ella no ha sido igual. Ella trabaja con los niños y yo felizmente en lo que puedo la apoyo a ella. Excelente, mi hermano. Fíjese, mi hermano, que este tema lo tocamos hace algunos meses atrás hablando de la obra pastoral, y yo quiero decirle que el trabajo misionero
es todavía más complicado y más cansado. De hecho, el tercer punto de esta mañana se titula que la obra misionera es muy agotadora porque implica un esfuerzo físico, mental, emocional y espiritual. Ahí lo tiene usted en pantalla y le pido que lo pueda anotar. Y le explico rápidamente. Hay todo tipo de empleos y en algunos, hermanos, empleos nosotros pues la fuerza física es lo que más utilizamos. En otros casos es el área mental. En nuestro país solo hay una universidad que se dedica a la investigación. Usted no va a escuchar muchas noticias que digan El Salvador descubre esta medicina. Lastimosamente no invertimos como gobierno en eso, pero hay una universidad que lo hace y yo tuve el privilegio de conocer a esta señora investigadora y me dice, a mí me pagan por pensar, yo soy feliz. Dice que su horario es llegar a las 8 de la mañana, prepara café, oye música, está ya solo en una gran oficina, a veces se duerme un rato y de repente vienen las ideas y empieza a escribir y su trabajo es puramente mental. Otras personas se dedican, por decir algo, a las terapias psicológicas y lo emocional es lo que más se desgastan, y otras personas que tratamos de ser consejeros espirituales, pues nos desgastamos en esa área. Pero los misioneros se desgastan en todas las áreas: física, mental, emocional y espiritual. ¿Qué nos pueden comentar, hermanos, al respecto? Que usted tiene un horario de oficina donde checa. Nosotros no tenemos horario. A veces son las 12 de la noche y yo tengo que escribir porque tengo un seminario el día siguiente, ¿sí? Entonces no hay horario. Ser misionero es a tiempo completo y no hay seminario, no hay horario. Y pues también que en las misiones se le hace de todo, desde pastor, psicólogo, arquitecto, ¿verdad? Sí, porque hay que diseñar iglesias y hay que decirles cómo se va a la iglesia, porque ellos quieren hacer un cajón, hermano, disculpe, y los baños, ahí está el Montarrascal, ahí van a ir. No, hermanos, pero hay que pensar, usted va a tener un culto unido tan temprano y van a necesitar baños, ¿sí? Entonces hay que diseñar. Es como en una iglesia donde se nos dividió la iglesia y tuvimos que meter una máquina. Les dije, hermanos, aprovechemos cada momento, cada lugar de la iglesia, cada centímetro del lugar. Entonces metimos máquinas y abajo se metió máquina y abajo se quedó como salón de niños y arriba una iglesia de ese tamaño, ¿sí? Pero hay que pensar como arquitecto también, como ingeniero. Entonces se desgasta uno en todo, llegar a las iglesias y el pastor nos platica los problemas de la iglesia, de la congregación. Nos dice qué problemas tiene la iglesia y hay que aconsejarlo y hay que ayudarle, hay que resolver los problemas. Y ahí, esta faceta se llama psicólogo, consejero. Excelente. Mis hermanos, quiero decirles que la obra misionera no es tan fácil como solo decir voy a ir a predicar a todo el mundo. Fíjense que así como mi hermano Chevy, que él se fue a la brava. Y como le repito, él tuvo la bendición de tener amigos que le apoyaron económicamente. Pero mi hermano Chevy, digamos, no hizo esto para tener una vida holgada, para vivir súper bien a costa de los hermanos. De hecho, yo les comentaba en la mañana que una de las quejas que tenemos del mundo es, los pastores solo para vivir de la gente. Les comentaba yo el culto de las 8 que evangelizando a una compañera de la universidad le dije, es que mira esos pastores cómo andan en los grandes carros y entonces viven de uno. Vaya hija, andate a una iglesia pequeña donde el pastor llegue en bus y no des ni un 5, le dije. No ofrendes, no des nada y vos decís, 5 no se lo va a comer el pastor y echátelo a la bolsa. Pero anda a escuchar la palabra de Dios. Entonces, imagínense cómo es esa cultura de pensar que uno vive súper bien,
pero estamos escuchando de primera mano, hermanos, que la labor pastoral y misionera es sumamente difícil. Aún, hermano, aquí en nuestro país, aún en esta iglesia, yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos permite estar aquí. Hermano Chevy nos conoce, al pastor Alex, a pastor Johnny, a mi persona, desde que estábamos muy jóvenes, y él sabe pues de que nuestra vida ha sido aguantar hambre, andar para el almuerzo solo 2, 3 colones. Un 40% de los que están aquí no saben que son 3 colones. Ayer a mi hija le dieron un regalito de Navidad, lo abre y era pisto. Yo le digo, hija, con tu mamá jamás nos imaginamos esa gran cantidad de dinero, porque a nosotros lo más que nos decían nuestros papás era: toma estos 57 centavos de dólar, hijo, 5 colones, ¿verdad? Eso era algo que a nosotros nos hacía hasta temblar. Pero no se vive de esto, hermanos. No busca uno la iglesia para vivir a costa de la iglesia. Es decir, usted nunca se imagina que el pastor Julio dijo: bueno, vamos a ver si nos vamos para Soyapango, que lleguen unos 100 hermanos, que cada uno de $10. O sea, no es así la cosa. A nosotros nos preocupan las almas. Quiero decirle a mi hermano que antes de venir a esta iglesia, el Señor nos llamó a cada uno de nosotros para venir acá a esta iglesia. Mi esposa y yo nos congregábamos en una iglesia que, aunque usted no me lo crea, me quedaba 5 minutos de mi casa. Ayer nos visitaron unos hermanos de aquí de Soyapango y nos dijeron: está lejos, hermano. Allá estábamos bien, por decirlo así. Nosotros vinimos aquí por llamado de Dios. Y como le repito, cuando solo esa banca del frente era la iglesia, cuando no había sonido, cuando no estaban esos ventiladores, cuando la iglesia estaba pintada de un color donde era más alegre la funeraria de enfrente, de verdad se lo digo, más bonito, ahí bien bonito han decorado. Se la recomiendo. No, broma, toco madera, diga. Pase usted, diga. Entonces, hermanos, la obra misionera es muy difícil. Ustedes ven a mi hermano Chevy, a mi hermana Elizabeth, y piensan: qué galán, ¿verdad? Los hermanos de todos los países les mandan dinero, tienen hecha su vida. Mi hermano, la labor misionera es sumamente complicada, es un trabajo sacrificial, y es por eso, mi hermano, que yo le animo a que escriba ahí algunos principios bíblicos con respecto al trato que la iglesia debe tener hacia los misioneros. Estos son principios que usted y yo debemos practicar y apropiarnos de ellos. Y escriba por favor ahí: debemos acordarnos de ellos. Debemos acordarnos de nuestros pastores. Quiero decirles que usted bien habrá visto en nuestra iglesia siempre un mural que teníamos nosotros en esa parte de ahí atrás, donde están todos los misioneros que esta iglesia apoya económicamente y en oración. Se ha quitado para restaurarlo y poner otro ya más actualizadas las fotografías y también los nuevos misioneros que vamos a sumar para este año. Y acordarnos de ellos no significa: ahí están los misioneros, sino como dice la palabra en Hebreos capítulo 13 versículo 7: acordaos de vuestros pastores, y aquí cito yo, y misioneros también, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo quiero decirle algo, mi hermano. Si algo yo quiero imitar de la familia Cruz, es la fe. Son gente que vive por fe. Hoy tenemos nosotros la gran ventaja de tener redes sociales y de tener teléfonos inteligentes, pero mi hermano Chevy y mi hermana Elizabeth se fueron a servir al Señor a un lugar muy inhóspito. Hay lugares donde se pierde la señal, hay lugares donde es totalmente desértico. Y yo quiero contar esta anécdota con el permiso tuyo, mi hermano, de una ocasión que ibas en tu camioneta para Oaxaca y llevabas el cargamento de las medicinas y muchas cosas para donar, lo cual en sí mismo es un riesgo porque los pueden asaltar en el camino, y allá no es el asalto dame todo, y no, allá te matan primero y después te quitan todo. O sea, ya es una cuestión de violencia, hermano, que aunque nosotros creamos que aquí es violento, ahí es todavía peor. Y resulta ser que estaba crecida la corriente del río, y mi hermano pues dijo: me aviento, no me aviento, y cuando dijo ya iba media correntada el hermano,
y como pudo, quedaron atrapados en medio del río con la camioneta. Y El pastor oraron. Julio iba conmigo. ¿Qué manda? ¿Qué manda? El pastor Julio iba conmigo. Y entonces el pastor Julio Valencia ahí, ¿verdad? Resulta ser que al rato venían unos hermanos con unas mulas, les ayudaron a salir y dijeron: hermanos, ¿y cómo se dieron cuenta? Si están en medio de la nada, no crea que alguien los vio, ya les vamos a ayudar, ahí no hay nadie, hermano, en medio de la nada. Y los hermanos les dijeron: hace 3 días el Señor me reveló un sueño que usted va a tener problemas y por eso los vinimos a buscar. Cuando falla el WhatsApp, cuando falla el Facebook, a Dios no le falla, mis hermanos. Y dice la palabra, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Y si algo tenemos que imitar nosotros es la fe. No es fácil. Yo le voy a decir algo, mi hermano, si uno hace las cosas para servirle a Dios de todo corazón, el Señor se va a encargar de todo lo demás. Y yo quiero decirle a mi hermano Chevy, a mi hermana Elizabeth, que eso que usted me dice, igual, ¿verdad? ¿Qué desea uno para sus hijos? Y nosotros a nuestra hijita le hemos puesto en las manos del Señor, para cuando nuestra hija nos diga: esto quiero hacer de la vida, porque ahorita a sus 10 años, ya hasta se me olvidaron, tiene como 10 carreras que quiere hacer. Me dice: quiero ser doctora, quiero ser modista, quiero ser arquitecto, o sea, todas las profesiones quiere ser, no le va a alcanzar toda la vida. Y resulta ser que cuando ella nos diga un día: me quiero dedicar a las misiones, pues igual manera la vamos a apoyar, ¿verdad? Para nosotros va a ser un tremendo privilegio. En esta iglesia, hermano Chevy, hay varios jóvenes, y voy a citar 2 nada más, 2 que me han dicho: quiero estudiar teología. Y antes se me había enseñado a mí que le dijera al joven: no, hijo, primero prepárese en lo secular, busque una carrera y después le sirve al Señor. Pero hoy me da miedo, hermano, dejarme usar por el diablo y decirle a alguien: estudia otra carrera. ¿Y qué tal estudiando la otra carrera se olvida del Señor? Prefiero que se ponga las pilas, que estudie teología. Y le voy a decir algo, bien lo sabe mi hermano Chevy, fue lo que yo decidí hacer. Y como el sueldo no me alcanzaba, el Señor me mandó que me casara con una doctora para que me alcanzara el pisto. Entonces, Dios provee de una forma o de otra, mi hermano. Así que Dios es fiel, oye. Y yo quiero decirle, mi hermano, que yo aprecio mucho a mis hermanos. Esta iglesia les ama. Los pastores, todos los pastores de esta iglesia les amamos. Somos amigos, nos conocemos de las buenas y de las malas. Nos hemos quedado perdidos en la nada allá en medio de Guatemala, siempre haciendo misiones con mi hermano. Hemos venido a medianoche por lugares peligrosos de Honduras y Dios ha estado con nosotros, hermano. Pero yo quiero dejarte estos últimos minutitos para que tú puedas dirigirte a la congregación. Pues, hermanos, yo quería darles unas últimas palabras. Fíjese que cuando yo tenía 14 años y estaba en el estadio Flor Blanca, porque se llama, ahorita le han cambiado el nombre. ¿Sabía usted? Los jóvenes saben esto. Bueno, yo estaba en el Flor Blanca y me estaba apoyando de unos parlantes. Yo estaba como explorador del rey, era su comandante, y estaba apoyado en unas bocinas y vi que nadie me viera, que nadie me estuviera viendo, y dije: Señor, un día me gustaría viajar. Señor, un día me gustaría servirte. ¿Sí? Sabe que las palabras más peligrosas que le podemos decir a Dios es: Señor, úsame. Y si usted oye a los pastores predicar y decir, usted llevarlo a un compromiso de servir a Dios, tengan cuidado, no lo quiero asustar. Son las palabras más peligrosas. Yo me estaba apoyando a esa bocina, viendo que nadie me viera, y dije: Señor, un día quisiera servirte. La regué. La regué porque Dios me ha usado en su misericordia. Sí, usted me verá todo comido a cucas. Pero Dios me ha llevado a 31 países a servirle. Y Dios ha provisto. Mire, Hudson Taylor, misionero a China, dijo: las cosas hechas a la manera de Dios nunca les hace falta nada. Yo lo he visto en mi vida. Estando en Bélgica,
yendo de vacaciones a Suiza. Imagínense dónde me mandaba Dios de vacaciones. A Suiza. Y de Bélgica a Suiza, un señor desconocido me dio un sobre con 200 euros. No dólares. No menosprecio el dólar, ¿va? Porque si usted me queda unos. Pero euros, 200 euros en un sobre. Cuando llegué a Suiza, yo abrí el sobre. Y quizá me da una tarjeta de Navidad, porque estaba próxima. Y sí, era una tarjeta de Navidad. Pero en medio iban 200 euros. Y así, Dios ha sido fiel. Y Él me ha provisto a mí. Y no le tengo miedo a nada. Y por último, déjeme decirle que el ministerio efectivamente es cansado, es sufrido, pero el ministerio es divertido. Dios ha creado el ministerio para nuestra felicidad, para hacer las cosas bien. No crean que, ay, pobrecitos, todo el tiempo sufrimos. No, porque la gente piensa eso. No, yo no sirvo a Dios porque ahí no pagan bien, ahí se sufre. No, en las misiones se divierte uno y sirve bien al Señor. ¿Sí? Es un gusto. Mire, si antes de bolos, andando de drogos, nos pasaban cosas, hoy ¿por qué no que nos pasen cosas para el Señor? ¿Ah? ¿Por qué no desgastar nuestra vida para el Señor? Sí, ahorita yo estoy saliendo, estoy enfermo, pero ¿qué tiene, pa? Si Pablo, mire, no, esto no es nada comparado a lo que Pablo pasó. ¿Sí? Pablo sufrió. ¿Sí? Hechos capítulo 2, búsquenlo. Hechos 2, 40, 42. Ahí dice que los amenazaron. ¿Sí? Los golpearon. Y ellos salieron gozosos por haber sido tenidos dignos del nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces imagínense, esto no es nada. Tiene que ser un gozo para mí estar enfermo. ¿Sí? Fíjese que esa gente salió gozosa. ¿Les dice así o no dice así? Que ellos salieron gozosos. Los amenazaron, los golpearon y salieron gozosos de ahí por haber sido tenidos dignos por el nombre de Jesús. Imagínense, salir gozoso de unos latigazos. Mira, ya vos cuántos latigazos te dieron. 15. Ah, no, me dio 20. Y salieron gozosos por haber sufrido por el nombre de Jesús. Amén. Así que el ministerio, no crea que es sufrido. El ministerio es un gozo, ejercerlo para el Señor. Dios le bendiga. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Invite a Jesús a su corazón haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le esperamos en calle Antigua, Tonacatepeque, frente a Colonia Los Santos 1 en Soyapango. O síganos en Facebook, Comunidad Cristiana Soyapango. Que el Señor le bendiga.